buenos días. Vamos a dar inicio a la mesa de hoy. En esta primera participación tenemos la presencia, muchas gracias Tío, muchas gracias Amira. Tenemos la presencia de Tío Kofler y de Amira Valle. Ellas van a presentar algo que tiene que ver con el mindfulness sin fronteras, su historia, su impacto social alrededor del mundo. El inicio de estas mesas siempre nos va a llevar a leer las semblanzas de las participantes. Quiero decir que Tío nació en Toronto. Ella fue fundadora o cofundadora y vicepresidente de Superfarm Israel Ltd, la cadena de farmacias más grandes de Israel. Cuando una crisis de salud personal le provocó un cambio de enfoque, se alejó de su carrera corporativa para comenzar Mindfulness Without Borders. Autora, activista social y defensora de la salud mental y el fortalecimiento humano. Ella ha tenido distintas publicaciones en torno a esta temática del mindfulness, que desde mi perspectiva me parece una de las referencias más importantes en este campo. Tío ha colaborado con pensadores de vanguardia en el campo de la educación emocional y mindfulness para desarrollar programas educativos que equipen a las personas con las herramientas y prácticas necesarias para enfrentar los altibajos de la vida diaria. Desde el 2019, Tío ha viajado por el mundo facilitando los programas educativos que tienen que ver con Mindfulness Without Borders, sembrando preguntas para inspirar el diálogo intercultural. Tío ha fomentado parte de las varias juntas y consejos de administración, incluidos los que tienen que ver con Global Institute for Mindful Society y la Fundación Golden Dawn, el Centro para la Equitación Terapéutica en Israel y el Instituto Garrison, donde fue coautora del primer informe del mapeo sobre contemplación y educación en eventos educativos K12 en los Estados Unidos. Me parece que en su tiempo libre, bueno, termino diciendo que en su tiempo libre, Tío asesora a jóvenes emprendedores para equiparlos con estrategias y habilidades para el éxito. Adelante, Tío, con tu participación. Vamos a estar presentando juntas. De acuerdo, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar esta presentación. La vamos a compartir, así que si no quieren tomar notas, pues van a poder tener acceso a la presentación. Vamos a tener la presentación por 45 minutos y después 15 minutos para preguntas y respuestas, así es de que cualquier duda vayan tomando nota de ella. Y bueno, pues yo conocí a Theo Kofler en el 2011, cuando yo estudiaba en el Mindful Education Institute, donde ella era parte de la plantilla de profesores distinguidos. Desde que la escuché hablar, me pude dar cuenta de la autenticidad y del compromiso que había en todo el trabajo que ella había venido llevando a cabo a través de la organización Mindfulness Without Borders, de la cual ella es fundadora y directora ejecutiva. Su trabajo, del cual ella nos hablará el día de hoy, había ayudado a miles de jóvenes, educadores, personal de salud y adultos mayores en todo el mundo, dándoles herramientas socioemocionales que les ayudaron a lidiar con difíciles situaciones que enfrentaban. Conocer el trabajo de Theo me inspiró muchísimo y decidí certificarme como facilitadora del Mindfulness Ambassador Program, siendo la primera mexicana en contar con esta certificación. Esta mañana me siento sumamente honrada de presentarles a Theo Kofler, una gran filántropa canadiense, quien estará presentando conmigo el día de hoy. Muchísimas gracias, Amira, por compartir esta historia. Es un placer poder estar aquí con todos ustedes hoy. En el 2004, regresé a México después de 10 años de vivir en el extranjero.
Y haciendo una investigación, me encontré con un artículo que hablaba sobre los huérfanos del narcotráfico, el cual me conmovió profundamente. Las cifras me parecieron alarmantes. En ese entonces, 40,000 niños habían perdido a sus padres en manos del narcotráfico y los sistemas educativos no estaban capacitados para poder abordar la problemática emocional de estos niños. Pensé entonces que si el programa de Mindfulness Without Borders había funcionado con los jóvenes africanos tras una terrible guerra, había una gran posibilidad de que pudiera ayudar también a los jóvenes de nuestro país, donde en muchas regiones vivimos una situación de guerra no declarada. Me puse en contacto con la organización para proponerles traer el programa de embajadores de Mindfulness de esta organización a nuestro país. Y así, en 2016, impartimos nuestro primer entrenamiento para facilitadores en México. En el 2018, fui nombrada la facilitadora líder y representante de Mindfulness Without Borders en México y América Latina. Y desde 2016 hemos formado ya 7 generaciones de facilitadores del programa de embajadores de Mindfulness en México, contando con participantes de toda la República Mexicana, Guatemala, El Salvador, Bolivia, Ecuador, Chile, Estados Unidos y España. Y nuestros facilitadores han llevado el programa de Mindfulness Without Borders a miles de participantes provenientes de diversos entornos como escuelas, universidades, empresas, reclusorios, hospitales, clubes deportivos, clínicas de trastornos alimenticios, residencias de adultos mayores, entre otros. Y bueno, esta es la historia de cómo llegó Mindfulness Without Borders a México, pero ahora Theo nos va a compartir su camino, cómo llegó a Mindfulness y cómo tuvo la idea de crear programas con un impacto comunitario en mente. Aquí tenemos a la fundadora de Mindfulness Without Borders. Y bueno, antes de que hable, les quiero decir que el inglés es la lengua nativa de Theo, pero ella decidió hacer esta presentación en español porque quiere realmente conectarse con nosotros y para hacerlo ha hecho un gran esfuerzo. Así es de que le dije que no se preocupe mucho de su pronunciación o de su acento, que no vayan a ser perfectos, porque realmente lo que nos emociona es escucharla en nuestro idioma y apreciamos mucho el gran esfuerzo que ha hecho. Bienvenida, Theo. One second. Un momento, the slideshow isn't performing. Muy bien. Mi camino hacia el mindfulness empezó cuando tenía 32 años y me diagnosticaron con una enfermedad autoinmune llamada lupus. Mi mundo se dio vuelta y todo cambió. Pasé de ser una mamá activa, enfocada en mi carrera atlética, a una mujer que no podía ni sostener a su bebé. En ese tiempo, estaba viviendo y trabajando en Israel. La mayor parte de mi estrés fue resultado de vivir en un país en guerra, un país dividido por el conflicto y para el paradigma de nosotros y ellos. Habiendo nacido y crecido en Canadá, no tenía experiencia viviendo en un país en guerra y no tenía las habilidades para manejar el estrés que estaba experimentando. Mientras más aprendía sobre la enfermedad de lupus, más entendía que el estrés había afectado mi bienestar en general. Alrededor de esa época, una amiga me dio un libro escrito por Thich Nhat Hanh llamado Peace is Every Step. Ese libro me introdujo a la meditación y al mindfulness como camino hacia mi sanación. Con el tiempo y la práctica, el mindfulness me dio las bases de los valores que me guían hasta el día de hoy. Mientras sanaba
Comencé a soñar acerca de otra carrera profesional. Comencé a investigar qué otros factores habían contribuido en mi pérdida de salud. Como estudiante en el sistema de educación canadiense, nunca me enseñaron habilidades que me ayudaron a identificar y manejar mis emociones o incluso cómo comunicar mis sentimientos. Descubrí que lo que faltaba en mi educación faltaba en el sistema de educación en general. En ese momento decidí crear un programa con esas habilidades sociales y emocionales que faltaban en mi educación, porque quería crear un programa que equipara a los jóvenes con las habilidades esenciales que les eran necesarias para navegar los altibajos de sus vidas. Trabajé un año con el presidente de la organización CASEL para aprender sobre la educación socioemocional. Hasta el día de hoy, CASEL es uno de los referentes más importantes en el campo de la educación socioemocional en el mundo. Como resultado, en el 2007, el programa de embajadores de mindfulness fue desarrollado por un pequeño equipo de educadores y practicantes de mindfulness. Desde un principio, los programas de Mindfulness Without Borders han tenido 3 pilares fundamentales. El primero de ellos es la educación socioemocional, que nos va a dar estrategias y prácticas que ayudan a fortalecer la salud mental y el bienestar general de los participantes. El segundo pilar son las prácticas seculares de mindfulness, que son prácticas del entrenamiento de la atención para fortalecer tanto nuestra capacidad de darnos cuenta, de enfocarnos y concentrarnos, es decir, entrenar a la atención para estar en el aquí y en el ahora, y esto nos va a permitir autorregulación. El tercero de los pilares es la pedagogía del consejo, que en mi manera personal de ver y conociendo muchos diferentes programas de mindfulness en educación en todo el mundo, es el ingrediente esencial de este programa y el que lo hace tener un impacto tan profundo en las comunidades. Porque esta pedagogía del consejo, que está tomada de las culturas ancestrales, es un foro que crea un encuentro, permite un encuentro cara a cara que favorece el desarrollo de habilidades personales e interpersonales y la apreciación de las diferencias y de las similitudes humanas. Para aquellos de ustedes que no están familiarizados con el aprendizaje socioemocional en educación, hay 5 competencias fundamentales. Como escucharán, estas habilidades empiezan con aprender a vernos a nosotros mismos y después dirigir nuestra atención hacia el otro, llevándonos a una conciencia del otro y finalmente a una conciencia social. Juntas preparan al individuo para llevar una manera de vida fundamentada en el entendimiento, en la bondad y la compasión hacia uno mismo, hacia los demás y al medio ambiente. La primera de estas habilidades es la conciencia de sí mismo. Cultivando esta habilidad, podemos aprender a identificar emociones y pensamientos, a reconocer nuestras fortalezas y limitaciones, así como a observar la influencia de nuestro comportamiento en otras personas. La conciencia social consiste en aprender a comprender las normas del comportamiento social, a reconocer las emociones de las otras personas y a empatizar con las emociones de personas de diferentes orígenes y culturas, cultivando así una toma de perspectiva y un comportamiento ético.
La autogestión consiste en aprender a regular las emociones y el comportamiento. Y esto involucra procesos como la gestión del estrés y la gestión del tiempo, la disciplina, el establecimiento de objetivos y la automotivación. Las habilidades de relación consisten en aprender a fomentar relaciones saludables y una comunicación clara con otras personas y en grupos, cultivando la escucha activa. Esto nos permite trabajar en equipo, resistir la presión social inadecuada, ser capaces de buscar y ofrecer ayuda y poder tener negociaciones constructivas de nuestros conflictos. Finalmente, todas estas nos llevan a la toma responsable de decisiones, que consiste en aprender a tomar decisiones y elecciones apropiadas cuando se trata del comportamiento y también del habla, teniendo en cuenta las normas y diferencias sociales, las posibles consecuencias de nuestras acciones y la preocupación por la seguridad. En un principio, escogimos trabajar en comunidades que querían cambiar sus narrativas y crear un presente y futuro diferente de su pasado. Como resultado, lanzamos nuestros programas en comunidades en conflicto y post-conflicto en Nigeria, Uganda y Ruanda. No llegamos a estas comunidades a colonizar o como maestros. Nuestro propósito era escuchar a las comunidades para satisfacer las necesidades que realmente tenían. Cada persona y cada historia dan forma a una conversación que pone de manifiesto nuestra humanidad común y un sentido de comunidad, lo que lleva a la construcción de nueva narrativa del presente diferente al pasado. Después de todo, estoy convencida de que una cultura de paz empieza entre dos personas que pueden respetarse mutuamente por sus diferencias y similitudes. La paz comienza con una conexión humana amable. La amistad, el amor y el entendimiento comienzan mirando a los ojos a la otra persona. Dicen que una imagen habla más que 1000 palabras. Esta foto expresa justamente eso. Esta foto la tomé en 2010 en la escuela secundaria Hope North para ex niños soldados en Uganda. En Hope North teníamos programas en cada grado. Para mí, esta imagen representa la disposición o apertura de dos niños a mirarse a los ojos, algo que estaba prohibido como niños soldados. En Mindfulness Without Borders, reconocemos que todos ven el mundo a través de su propio lente. Todos tenemos sesgos, miedos, suposiciones y prejuicios. Por ello, utilizamos la ancestral técnica del consejo en cada programa, siguiendo lineamientos específicos. Los participantes se sienten en círculo donde cada uno es visible y valorado de igual manera. No se enseña. Se facilitan conversaciones multiculturales a través de preguntas con la intención de que cada uno pueda compartir sus experiencias personales. Y finalmente, escuchamos con respeto y apertura a las opiniones diversas.
Y antes de continuar, quisiera compartirles un poco sobre qué es mindfulness. Mindfulness es una forma de ser y de pensar. Más que una teoría, mindfulness es una práctica. Cuando practicamos mindfulness, enfocamos la atención en la experiencia presente de nuestro cuerpo, de nuestra mente, así como del medio ambiente que nos rodea. Al practicar, aprendemos a vivir en el presente, enfocados en lo que está sucediendo aquí y ahora. La intención es percibir las cosas tal como son, en lugar de cómo solían ser o como nos gustaría que fueran. Practicar mindfulness consiste en aprender a detenernos, a prestar atención deliberada, total y enfocada a la experiencia que estamos teniendo. Mindfulness es esta práctica de regresar nuestra atención una y otra vez al momento presente, sin intención y sin juicio. Con intención y sin juicio. En esta foto del 2009 podemos ver a un grupo de 100 educadores nigerianos que por primera vez atendieron a un retiro de mindfulness organizado por Teachers Without Borders, y era un retiro de 5 días de mindfulness. Y vemos aquí a Theo guiando una práctica de mindful walking o caminata consciente. Y en el momento en que ella estaba llevando a cabo la práctica, cayó en cuenta de que la principiante era ella, porque la principal manera de transporte para la mayoría de los nigerianos es caminar. Así es de que aquí la vemos en su trabajo con maestros. Y los voy a invitar a entender el mindfulness desde una perspectiva de experiencia. Vamos a hacer una muy cortita práctica que se llama Toma 5. Y para ello les invito a que se sienten cómodamente, permitiendo que sus pies, las plantas de sus pies, hagan contacto con el piso. Y vamos a tomar cualquiera de nuestras manos, la vamos a voltear hacia arriba, hacia el techo, y la descansamos sobre nuestra pierna. Vamos a hacer ciclos de respiraciones, llevando nuestra atención a la inhalación, la pausa entre la inhalación y la exhalación, y cada vez que hagamos un ciclo de respiración, vamos a doblar uno de nuestros dedos hacia nuestra palma. Así es de que vamos a empezar. Si se sienten cómodas y cómodos cerrando los ojos, los pueden cerrar, y si no, simplemente descansamos nuestra mirada en algún punto fijo en el piso o en la mesa. Empecemos. Inhalamos, pausamos, exhalamos y doblamos el primer dedo. Inhalamos, pausamos, exhalamos. Segundo dedo. Inhalamos, pausamos, exhalamos. Tercer dedo. Inhalamos, pausamos, exhalamos. Cuarto. Inhalamos, pausamos, exhalamos. Quinto. Ahora te invito a que relajes tu mano sobre tu pierna y te des cuenta de cómo te sientes después de haber llevado a cabo estas 5 respiraciones atentas. Cómo se siente tu cuerpo y cómo se siente tu mente. Descansa un momentito más tu atención en la respiración tal como ocurre en este momento. Y ahora te invito a que esta sensación la permitas que te guíe a lo largo del resto de tu día. Muchas gracias por realizar esta práctica y la pueden hacer en cualquier momento del día. Y es muy sabido que los psicólogos han reconocido a la compasión como un estado emocional distintivo que contiene componentes que incluyen cualidades como la empatía, la simpatía, la esperanza, el deseo y el cuidado. La compasión es el trampolín hacia el bienestar personal y social. Basado en la experiencia de Theo, de haber vivido en Israel y en un país en guerra y en países que se están redefiniendo,
Cultivar la compasión ha sido el principio organizador en torno a la construcción de la paz. En nuestro país estamos viviendo una crisis social sin precedentes, donde la inseguridad, la violencia, la falta de respeto a la vida se han vuelto cotidianas. Como seres humanos, como ciudadanos responsables, tenemos que aprender a responder a la violencia con paz. Nuestra mayor motivación es poder proveer a todas las personas con herramientas que permitan encontrar paz interior y construir un mundo más compasivo y más pacífico. Tia, we cannot hear you. No. Oh, sorry. Una de nuestras necesidades humanas básicas es sentirnos parte de una comunidad donde seamos valorados y experimentar un sentido de pertenencia. Por esto, construir comunidad es un elemento central de nuestros contenidos. En todos nuestros programas, estamos ayudando a romper las barreras que dividen a las personas entre uno mismo a los otros. Esta foto es de uno de nuestros grupos de adultos mayores, donde podemos ver cómo, aún en esta etapa vulnerable de la vida, se crean nuevas conexiones sociales, formando comunidad. Y después de haber llevado a cabo el trabajo de campo, nos dimos cuenta de la importancia de sustentar nuestro programa con investigación que lo validara. Con esta intención, se trabajó en conjunto con un equipo de investigación de la Universidad de Toronto para evaluar el programa de Mindfulness Without Borders. Los resultados de la investigación confirmaron mucho de lo que se había presenciado de primera mano en el trabajo de campo y que se continúa presenciando el día de hoy cada vez que facilitamos nuestros programas. La investigación demostró que los programas permitieron a los participantes provenientes de todos los ámbitos desarrollar autoestima, enfrentar mejor los desafíos, comunicarse de manera más efectiva con otros y aprender a manejar el estrés de una mejor manera. La investigación se ha convertido en una parte muy importante de la evolución de la organización y suma a la eficacia de los programas. Mindfulness Without Borders ha sido publicado en varias revistas científicas y actualmente hay 3 proyectos de investigación en desarrollo. El primero es la intervención grupal basada en la atención plena centrada en jóvenes con psicosis temprana, un estudio piloto de viabilidad aleatorizado. El segundo es la implementación de prácticas de atención plena con padres de niños pequeños en un vecindario de nivel socioeconómico bajo. Y el tercero es una intervención grupal de atención plena en personas recientemente diagnosticadas con esclerosis múltiple, un estudio piloto. Y pues como pueden ver, la investigación es parte fundamental del crecimiento y del desarrollo de Mindfulness Without Borders, que es un programa que está orientado a los sectores de la educación y de la salud. Y de esta misma manera lo es en nuestros programas de habla hispana. Les voy a platicar ahora sobre un estudio que realizamos en nuestro país. En español, como les decía, el programa de Mindfulness Without Borders se llama el Programa de Embajadores de Mindfulness y nos vamos a referir a él como el PEM. Y lo que se realizó fue un estudio exploratorio
con la intención de determinar el impacto y aceptación que ha tenido el PEM en México. Para ello, seleccionamos una muestra de 250 participantes, hombres y mujeres, de edades entre 18 y 81 años, a quienes se les aplicó la encuesta post-PEM una vez terminado el programa. Esta encuesta consta de 3 secciones. La primera sección se refiere a las habilidades aprendidas durante el programa. La segunda se refiere a la experiencia del aprendizaje del programa. Y la tercera se refiere a si el participante ha llevado las prácticas aprendidas durante el programa a su comunidad, es decir, si ha actuado como un embajador de mindfulness. Los resultados de estas encuestas nos dicen que respecto a las habilidades socioemocionales enseñadas durante el programa, aquellas que más del 90% de los participantes incorporaron en su vida fueron la capacidad de poner atención, la conciencia de fortalezas y debilidades, la toma responsable de decisiones, la gratitud y la regulación emocional y el manejo del estrés. Respecto a la experiencia de aprendizaje durante el programa, más del 95% de los participantes estuvieron de acuerdo o muy de acuerdo con la satisfacción, el entendimiento de los temas, la claridad del aprendizaje y el buen uso del tiempo durante la intervención. Finalmente, respecto al impacto comunitario, en la siguiente. Respecto al impacto comunitario, como pueden ver en esta ilustración, hicimos 2 preguntas a los participantes. La primera era si han enseñado a alguien más de su comunidad algo de lo que hubieran aprendido durante el PEM, y el 64% de los participantes lo ha enseñado. Es decir, ha funcionado como un embajador de estas prácticas. La segunda pregunta es si recomendarían esta experiencia de aprendizaje a sus amigos. Y tenemos que el 99.2% de los participantes dijo que sí es un programa muy recomendable el aprender sobre todas estas habilidades. En conclusión, podemos ver que el entrenamiento de la atención o del mindfulness y la educación socioemocional no pueden seguir siendo la pieza faltante en la educación. Y a partir de los resultados obtenidos en las investigaciones que se han llevado a cabo por Mindfulness Without Borders y en particular por esta investigación que llevamos a cabo en nuestro país, podemos concluir que el PEM es un excelente programa de educación socioemocional y de mindfulness que tiene un gran impacto individual y comunitario y provee a los participantes de las herramientas necesarias para promover el bienestar, la salud mental y una cultura de paz. Por lo tanto, es altamente recomendable impulsar su implementación en nuestro país, tanto en preparatoria como en cursos o talleres universitarios, en programas de bienestar, en centros de salud y centros comunitarios, en residencias de adultos mayores, con adultos en general, en centros laborales y con el público en general. A lo largo de los últimos 8 años, hemos entrenado individuos de todas partes del mundo como facilitadores certificados de nuestros programas. Me emociona mucho compartirles que hemos podido expandir nuestro trabajo a 21 países alrededor del mundo. Eso significa que cada facilitador certificado lleva nuestros programas a sus comunidades, así como las habilidades esenciales para el bienestar individual y social.
En Mindfulness Without Borders creemos que una cultura de paz se crea y se construye cuando las personas que han incorporado a sus vidas estas habilidades críticas están mejor preparadas para enfrentar las demandas y los desafíos de la vida diaria y además les ayudan a experimentar un sentido de pertenencia a su comunidad. De esta forma pueden transformarse a sí mismos, a una comunidad o incluso a una nación. Sin duda, no podemos lograr la paz mundial sin antes lograr la paz interior. Por último, Amira y yo queremos invitarlos a trabajar para construir puentes de entendimiento que nos unan en lugar de dividirnos y hacer de nuestro mundo un lugar más compasivo. Y para cerrar, vamos a hacer una última práctica para que puedan tener este sabor de lo que es la práctica del mindfulness. Y les invito a que se sienten cómodamente, nuevamente, con sus manos sobre su regazo, sus ojos, si se sienten a gusto, los pueden cerrar y si no, los pueden tener simplemente descansando la mirada en algún punto fijo. Y vamos a hacernos conscientes del lugar que ocupa nuestro cuerpo. Notemos la conexión de las plantas de nuestros pies con el piso, la sensación de contacto de nuestro cuerpo con la silla, el espacio que ocupamos. Y ahora permitamos que nuestra columna vertebral crezca alta y recta como el tronco de un gran árbol. Los invito a llevar su atención a 3 respiraciones profundas, siguiendo con su atención el trayecto del aire desde el momento en que entra por la punta de la nariz hasta el momento en que sale rozando nuestros labios superiores. Descansemos ahora nuestra atención en la sensación física de nuestra respiración sin controlarla, meramente notándola. Sintiendo cómo nuestro cuerpo se siente cuando entra el aire al inhalar y cuando sale el aire al exhalar. Si se distrae nuestra atención en algún pensamiento, idea, sensación, simplemente lo notamos, lo dejamos ir y regresamos nuestra atención a la sensación física de nuestra respiración. Cada inhalación es un nuevo comienzo y cada exhalación un dejar ir. Dejar ir de nuestro estrés, de nuestras prisas, de todo esto que nos estorba, de todo esto que nos tiene nuestra mente preocupada. Inhalamos y traemos la mente a casa, al momento presente, exhalamos y dejamos ir. Les invito a que reconecten con la sensación de su cuerpo, notando nuestras plantas ancladas al piso. Y cuando se sientan listas o listos, noten cómo se sienten en este momento. Permitan que esta sensación los lleve el día de hoy y traigan de regreso su atención a este espacio. Pues les agradecemos muchísimo por escucharnos, por estar aquí con nosotros esta mañana y les deseamos que tengan una vida atenta, una vida presente y una vida amable.
como dicen en inglés, be mindful and be kind. Y si tienen interés en nuestros programas, pueden visitar nuestra página mindfulnesswithoutborders.org. Ahí encontrarán muchísimos recursos, meditaciones guiadas gratuitas, así es de que les invito a visitarla. Y aquí tienen nuestros correos, si escriben a Theo, mindfulnesswithoutborders.org, o a mí, a Mira, @mwithoutborders.org. Muchísimas gracias. Y vamos a pasar ahora a la sección de preguntas y respuestas. Bueno, a mí me gustaría leer, si estás de acuerdo, Amira, parte de tu semblanza, porque pensaba que iba a estar un tiempo una y otro tiempo otra, y me gustaría también leer algunas preguntas. Perfecto, Carolina. De Amira Valle se conoce que es fundadora y directora de Elephant Wise Institute. Es considerada una de las más importantes exponentes en el tema de mindfulness en educación de habla hispana. Recientemente, ya que era profesora invitada del Departamento de Relaciones Sociales, fue a Estados Unidos a recibir un premio por ser una de entre las 100 principales líderes en educación. Este premio se lo dio el Foro Global de Educación y Aprendizaje. Ha participado como speaker en el Global Mindfulness in Education Summit, junto con las figuras más relevantes de la educación a nivel mundial como Daniel Goleman y Daniel Siegel. También en el World Happiness Summit, de la mesa redonda sobre educación para una sociedad positiva. Este fue uno de los eventos más importantes del año pasado. Ella practica meditación desde hace 30 años. De hecho, cuando me dio su currículum, yo quedé muy impresionada de que llevaba 30 años meditando en retiros en el Tíbet. Entonces, ella también es pionera en México de la investigación de las neurociencias contemplativas, en línea de investigación que probablemente acompañe la apertura de la nueva área de investigación. Es representante en México y América Latina de Mindfulness Without Borders y de Cognitive Learning Center. Con esto último que acabo de decir, muy probablemente se responden algunas preguntas del chat. Desde el 2016 imparte y dirige el Diplomado en Enseñanza de Mindfulness en Educación Básica y Media, avalada por el Posgrado de Medicina de la UNAM. Es profesora de Neurociencias de las Emociones en la especialidad de Educación Socioemocional en la Universidad Iberoamericana. Ella es mexicana, tiene doble nacionalidad porque vivió muchos años en Estados Unidos, en Florida, donde inició precisamente el tratamiento de transmitir o certificarse en programas de mindfulness en educación, y básicamente se interesó primero por la meditación en niños. Por eso, entre sus principales publicaciones está El regalo del elefante, Mindfulness para niños. Este es uno de los referentes más importantes para la educación socioemocional en niños, en preescolar y en primaria. Es recomendado por la SED precisamente en el diario oficial. Alicia en el País de la Conciencia es otro de sus libros que escribió junto con la maestra investigadora Lea Bella Atié. Finalmente tiene una colección de tutoría y educación socioemocional para secundaria en la editorial Santillana, para quien le interese y está preguntando en el chat en torno a cómo introducir estos temas en la educación básica. Y comparte este libro con autores con autores y grandes exponentes, como es el doctor Rafael Vizquerra y la doctora Ximena Shao, Hilda Patiño y Esther García Navarro, quienes, no todos, pero la mayoría participarán en este congreso. Entonces, de las preguntas, Amira, básicamente son en torno a la ITEO. Les preguntan en torno a dónde capacitarse para aprender el tema de la atención. También dicen que se han metido a esta página y está agotada la inscripción, que cuándo van a abrir nuevos cursos. Está la pregunta de si mindfulness es cognitivo o conductual,
o humanista. También está la pregunta de, bueno, esto primero lo pregunta Jessica López Macedo. Sara Castañeda es la que hace la pregunta si el mindfulness es cognitivo, conductual o humanista. Carino Ernesto San Juan Castellanos pregunta de cómo se puede trabajar el tema de la atención con esta técnica y qué beneficios da a la larga. Me parece que estas serían algunas de las preguntas más importantes. Y si se pueden implementar programas de embajadores de mindfulness en instituciones de salud dirigido a personal de salud. Estas serían básicamente las preguntas. Esta última la hace Juana Patricia Medina Caballero. Sí. Y bueno, a todos los que están preguntando se les ha dicho que ustedes van a contestar todas las preguntas después, allí mismo en el chat. Así es. Por ahorita, en estos 10 minutitos que nos quedan, intentaré contestar todas estas preguntas y si no nos da tiempo, pues entonces entro al chat y las contesto personalmente. Sí, el entrenamiento que está en la página se agotó porque acabamos de concluirlo. Fue un grupo precioso donde participaron, hubo participantes de diferentes comunidades como los jóvenes indígenas de Chiapas, El Salvador, Guatemala. Fue un entrenamiento precioso y acaba de terminar. Vamos a tener otro entrenamiento de capacitación como facilitador en el mes de septiembre, después de las fiestas patrias. Todavía no lo abrimos en la página, pero estén atentos porque en cuanto tengamos ya las fechas, abriremos las inscripciones. Respecto a qué área de la psicología pertenece a la práctica de mindfulness, realmente esta es una práctica muchísimo más antigua que la psicología. Es una práctica que es inherente al ser humano, esta capacidad de morar en el presente de una manera unipuntual. Este estado de flujo se ha desarrollado en todas las culturas de la humanidad, pero pues se ha transmitido de una manera estructurada en un principio a través del budismo y su expansión en Asia. Y en los años 60, con las guerras que hubo en Asia, llegó esta práctica a América y a Europa, es decir, a Occidente, y aquí se secularizó, es decir, se sacó esta práctica del entrenamiento de la atención de este entorno religioso y se ha llevado al ámbito científico. Y esto ha permitido que se incorpore esta práctica a muchas diferentes áreas, como la salud, la educación, pues en todas las distintas áreas. Entonces, es una práctica humanista, pero también se ha desarrollado un programa que incorpora prácticas de la terapia cognitivo-conductual para la regulación del estrés. Entonces, son diferentes protocolos. Uno, el primero que se desarrolló en Occidente, se conoce como el REVAP, que es la reducción del estrés basado en atención plena, pero hay otros programas que utilizan la terapia conductivo-conductual para reducción de ansiedad, estrés y depresión. Entonces, respecto a las inscripciones en la página, pues les digo un poquito más tarde en cuanto tengamos las fechas y van a ser para el mes de septiembre. ¿Cómo podemos llevar esta práctica y cómo fortalece la capacidad de poner atención? Bueno, se ha descubierto en las investigaciones que se han llevado a cabo con neurofisiología del cerebro que esta práctica fortalece precisamente la corteza prefrontal, donde radica lo que se conoce como la función ejecutiva, que es la que va a regular la atención, la concentración, la regulación emocional, va a evaluar las consecuencias de las acciones. Entonces, al realizar esta práctica, estamos fortaleciendo esta función ejecutiva, la cual es indispensable para poder tener esta regulación de nuestras acciones. ¿Cómo la fortalecemos? Es una manera muy sencilla. Poner atención en diferentes objetos de atención, uno de ellos nuestra respiración, y vamos a notar que la atención
se desvía, se va hacia otras cosas, nos distraemos de manera natural y cuando nos damos cuenta de ello, la traemos de regreso. Y este traer de regreso y traer de regreso la atención es precisamente lo que va a crear en nuestro cerebro las conexiones neuronales que van a fortalecer esta función ejecutiva y la regulación sobre toda la parte emocional. Y esto es indispensable para que nosotros podamos aprender. No se puede aprender cuando el cerebro está experimentando mucho estrés. Entonces, es algo fundamental en la educación. Y me parece que vamos a pasar al siguiente ponente. ¿No? De momento no. De momento puedes seguir, Amira. Ok, entonces ya contesté sobre la página. Empezamos en septiembre. El siguiente entrenamiento es un entrenamiento que consta de 2 partes. La primera parte son 24 horas donde se capacita en todos los fundamentos, se realizan las prácticas y es una cosa preciosa esta capacitación. Y la segunda etapa para convertirse en facilitadores consiste es una parte de 8 meses donde tienen que hacer varias lecturas, hacer ensayos, llevar bitácoras de prácticas con las prácticas de nuestro programa y implementar el programa de una manera piloto en un entorno donde ustedes conozcan y después reportar todas el programa a través de las encuestas que hacemos para recabar la información. Entonces, es un entrenamiento que dura alrededor de 1 año y, bueno, a través de él capacitamos y certificamos a los facilitadores que después van a llevar a sus propias comunidades estos programas donde van a llevar estas habilidades socioemocionales y estas prácticas de atención, de concentración, de empatía, de compasión a todas sus comunidades. Entonces, este es el modelo que ha venido utilizando la organización desde hace 8 años y que nos ha permitido llegar a muchos diferentes lugares. Entonces, creo que es sumamente importante llevar estos programas a los diferentes rincones de nuestro país. Estoy muy contenta de que eso ha ocurrido. Se ha implementado el programa, me preguntaban si en instituciones sí, en las preparatorias de la UNAM, en diferentes universidades, en escuelas, en grupos de jóvenes, grupos deportivos, con adultos, en empresas, con adultos mayores, en diferentes entornos, y es un programa para mayores de 15 años. Entonces, si quieren entrenar o introducirlo en edades más tempranas, se necesitan programas distintos, como el programa del regalo del elefante, que yo diseñé, que es para niños de primaria. Y bueno, tenemos también esta colección de tutoría y educación socioemocional para jóvenes de secundaria. Entonces, este es un programa adecuado para preparatoria en adelante, es decir, preparatoria, universidad, posgrado, donde quieran implementarlo. ¿Alguna otra pregunta, Carolina? Sí, hay una persona que pregunta si han implementado programas de mindfulness con personas con altas capacidades en zonas de violencia. Ella se llama... Ay, es que entran tantas preguntas. Bueno, esa es la pregunta. Bueno, de hecho, el programa empezó en zonas de violencia, empezó en África, en Nigeria, Ruanda, Uganda, después en Israel, y ahorita se está llevando pues en zonas de conflicto en Centroamérica, en Salvador, Guatemala, Chiapas, donde pues realmente hay mucho conflicto y bueno, sí se está implementando en esas zonas. Y bueno, creo que ya se acabó nuestro tiempo, ¿no? I think the other thing to add is, and you can translate for me, Amira, yes, of course, is that our programs are specifically targeted for youth in high school and beyond, so that we catch youth before they go into their adult lives, no matter where they go.
so they can be equipped with these social emotional skills. That's the first thing. Do you want to translate that? Entonces, lo más importante es que nuestros programas están diseñados para ser implementados en preparatoria y más adelante. Entonces, realmente trabajamos con jóvenes antes de que vayan a su vida adulta y los equipamos con estas habilidades. And we do have a project in Guatemala in collaboration with the Kindness Project that is bringing our programs to youth that have been in trouble with the law and they're staying in government residences. Y tenemos un programa en Guatemala en coordinación con el Kindness Project, donde se trabaja con jóvenes que han tenido conflicto con la ley y se encuentran en estas residencias para menores de edad, donde son donde se encuentran residiendo. Sí, entonces sí, con jóvenes en conflictos. Y bueno, nos despedimos para dar paso a nuestro siguiente ponente. Muchísimas gracias, Theo. Muchísimas gracias, Amira.